En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Vamos con un programa más de nuestra sección Empírica Culinaria. No nos proponemos innovar en temas gastronómicos porque pensamos que el nivel máximo ya se alcanzó cuando se introdujo el término deconstrucción en el menú. En Totus Podcast nos movemos en un universo paralelo donde las curiosidades y las anécdotas son las protagonistas. Hola, José. Buenas, Antonio. Y en Totus Podcast mantenemos alejadas las desconstrucciones gastronómicas con cartuchos de pescadito frito y recetas más sencillas. Y no es que estemos en contra de las novedosas técnicas de la alta cocina, es que simplemente no nos gusta quedarnos con hambre. Por eso recurrimos a la sencillez de una receta que, en esta ocasión, viene de la antigua Grecia y se sigue preparando hoy día. Vamos a procurar ser fieles al método de aquella época, aunque nos permitamos algunas licencias de la actualidad, pero sin sentirnos unos despreciables gourmets postmodernos. Vamos a preparar teganites. Está claro que en la antigüedad se valían de los recursos que tenían para poder elaborar sus recetas, obviamente. El progresivo avance de los estudios arqueológicos fue revelando una particular singularidad en la evolución de los menús desde la prehistoria. En muchas exposiciones podemos ver objetos que no suelen captar demasiado nuestra atención porque nos parecen muy simples. Por ejemplo, trozos de cerámica, pequeñas vasijas. Sin embargo, expertas como la arqueóloga Sarah Graf nos enseña que un estudio pormenorizado de esas piezas proporciona una abundante información sobre la cocina antigua a través de sus microbios y restos moleculares. Y una de las conclusiones del estudio de esas pequeñas piezas de cerámica demuestra que en la antigüedad la cocina estaba vinculada a los sectores sin poder social, esto es, mujeres, sirvientes y esclavos. Y es que antes la arqueología se centraba en descubrir objetos vistosos que fuesen dignos de exhibirse en museos. Dignos y rentables, por supuesto. Lo habitual era que los pequeños fragmentos de cerámica rota se quedasen sin analizar. Se determinaba, por error, que las cosas relacionadas con el trabajo doméstico no tenían relevancia para entender las claves más importantes de la política o de la sociedad. Ahora que vivimos en el futuro, ya hay técnicas que permiten analizar con precisión residuos orgánicos. También han surgido especialidades como la arqueobotánica, que ha permitido identificar trazas de alimentos y bebidas que consumían las antiguas civilizaciones. Estos estudios han demostrado, por ejemplo, el uso de plantas medicinales y la preparación de bebidas fermentadas en diversas culturas prehistóricas, aportando una comprensión más profunda de sus prácticas culinarias y sus implicaciones sociales y culturales. Y hasta aquí la introducción pedante del programa. José, imagínate que entras a un restaurante y antes de que el camarero te dé la carta, se pone a darte la chapa a base de contextos históricos de índole gastronómica. Pues mira, no sé qué decirte, ¿eh? En ese restaurante me alimentaría de comida y de conocimientos. Aunque, pensándolo bien, no sería para ir 2 veces. Y tampoco podría ir con mucha hambre, porque con el estómago vacío es muy difícil abrir el estómago del conocimiento. Así que nada, a los restaurantes se va a comer, que para contextos históricos ya tenemos a Totus Podcast. Estoy de acuerdo contigo, sin que sirva de precedente. Y como decíamos en la presentación, vamos a hablar de una vieja receta de la antigua Grecia. Incluso la gastronomía griega de hoy día, la contemporánea, tiene sus raíces en la cocina campesina y se dejó influir por los productos que había en su entorno. Esto se debía a que los marineros griegos tomaban nota de los sabores que habían en civilizaciones vecinas y llevaban a casa productos que no eran habituales en sus tierras. Fíjate, Antonio, que los limones de Oriente Medio se introdujeron especialmente durante las expediciones de Alejandro Magno en el siglo IV antes de la Era Común. Además, incorporaron elementos como las especias orientales, el uso del cordero y las técnicas de repostería. Y fundamental fue la labor de Claudio Galeno de Pérgamo, un médico griego nacido en el año 129 después de la Era Común, que gozó de gran prestigio en el Imperio Romano. De hecho, fue el médico de cabecera de varios emperadores. Pues este Claudio Galeno, entre sus más de 500 tratados sobre medicina, escribió un libro llamado De Alimentorum Facultativus, donde analizaba las propiedades de los alimentos. Lo interesante de esa obra de Galeno es que incluye recetas para preparar ciertos tipos de platos. A ver, es cierto que el estilo en el que están escritas estas recetas es más científico que formal, pero por lo menos permite recrear hoy día esos platos con cierta precisión. Así nos encontramos con la receta de los teganites. ¿Y qué son los teganites? Pues se trataba de un desayuno muy popular en la antigua Grecia. Es una especie de tortita o panqueque sin levadura, muy parecido a los crepes. De hecho, la preparación es muy parecida.
pero con menos ingredientes. Tan sencillo que solo necesitaban agua, harina, aceite, sal y miel. Si os dais un paseíto por la Grecia actual, veréis que muchos establecimientos hosteleros siguen ofreciendo esta receta y, en muchos casos, sin muchas diferencias con la receta que nos legó Galeno de Pérgamo. En la actualidad pueden llevar otros ingredientes como leche, azúcar e incluso algo de levadura. Merece la pena insistir en que Galeno de Pérgamo escribió esas recetas desde un punto de vista médico o científico. Quiero decir que su enfoque se centraba en los beneficios de algunos alimentos para la salud. Y los teganites son muy saludables. En su justa dosis, claro. No hace falta empacharse. Por cierto, José, ¿qué nos puedes decir de la palabra teganites? Puedo empezar por lo obvio, que se trata de una palabra griega. Luego te puedo decir que teganites viene a significar frito o cocido en una sartén. Esto se sabe porque la palabra proviene de teganión, que significa precisamente sartén. La raíz de estas palabras se encuentra en el verbo tagen, que significa freír. Lo interesante de conocer el origen de las palabras es que nos transmite información de cómo eran aquellas sociedades. En este caso, por lo que acabas de ilustrar, ya la propia palabra teganites nos dice que la técnica culinaria de freír o cocinar en una sartén ya era una práctica común y cotidiana en la antigua Grecia. Este método de cocción no solo era popular, porque también era una parte integral de la gastronomía cotidiana de aquella época. Venga, Antonio, no retrases más lo inevitable. ¿Cómo se preparaban los teganites? Venga, vamos allá. Nos ponemos el delantal y vamos a empezar con la receta que dejó escrita Galeno de Pérgamo. Dice así: el proceso comienza colocando el aceite en una sartén sobre un fuego sin humo. Una vez que el aceite esté caliente, se vierte harina de trigo mezclada con bastante agua. Al cocinarse en el aceite, la mezcla se endurece y espesa rápidamente. En este punto, quienes las preparan giran la torta para que la parte superior entre en contacto con la sartén y se cocine uniformemente. Este proceso de volteo se repite 2 o 3 veces hasta que consideran que toda la torta está bien cocida. El bueno de Galeno no dejó escritas las proporciones, así que antes de empezar a grabar este programa, Antonio y yo hemos preparado nuestros propios teganites siguiendo una receta actual que creemos es la que más se ajusta a lo que desayunaban en la antigua Grecia. No solo hemos cocinado unos cuantos teganites antes de grabar, que también nos los hemos comido acompañados del café de rigor. El resultado lo podéis ver en la imagen que ilustra este programa. La parte del platito donde salen las tortitas, esa es la foto real, lo otro está hecho con inteligencia artificial. Y hemos de decir que no ha estado nada mal, ¿eh, José? La versión que hemos preparado llevaba lo siguiente: 120 gramos, o un vasito de harina de trigo, 225 mililitros o un vaso de agua. Como es para diluir la harina, hay que ir comprobando poco a poco si se necesita echar algo más. Miel para cubrir los teganites, un pellizco de sal y un poco de aceite de oliva para freír. Mezclamos la harina con el agua y el pellizquito de sal, intentando que no queden grumos. Debe quedar una consistencia de masa bastante espesita, pero que sea suave. Si se quiere algo más ligero, pues le echas un poco más de agua y listo. Mientras, extendemos el aceite por la sartén y calentamos a fuego medio, que es a lo que se refería Galeno cuando escribió aquello del fuego sin humo. Una vez caliente, se vierte un poco de la mezcla en la sartén, esperamos que vaya cuajando y le damos vuelta y vuelta con una espátula. Con estas cantidades os tendrían que salir unos 4 o 6 teganites medianos, aunque lo suyo es que sean pequeñitos. Como podéis intuir, ya lo dijimos antes, su elaboración no tiene más ciencia que la de las tortitas, los crepes o los panqueques. Pero cuidado, los teganites son algo más gruesos. Cuando los teganites ya están cocinados, los retiramos a un plato y le untamos la miel por encima. Este toque dulce era muy común en la cocina antigua. Decía Galeno de Pérgamo que los teganites ayudaban a regular, entre otras cosas, los jugos gástricos en el estómago. Bueno, esa era la teoría médica de la antigüedad. Esa teoría decía que la mezcla de harina y agua era demasiado pesada para el cuerpo y no era saludable comerlo crudo. Al parecer, había gente que comía la masa así, sin cocinar. Por eso se decía que la manera correcta de hacer digerible esa mezcla era cocinándola. Además, recomendaba agregar miel o sal, ya que estos ingredientes alteran las propiedades del trigo, evitando molestias en el estómago. Esta teoría defendía que el proceso de elaboración de los teganites ayudaba a mantener en buen estado los riñones, el hígado y el bazo. Y lo de los jugos gástricos que dije antes también. Sí, recordamos que lo ideal es que la masa de los teganites quede bastante espesa. Y echarle paciencia, ya que la preparación de cada uno en la sartén nos puede llevar unos 3 o 4 minutos. Y se usa aceite, no mantequilla. Si usas mantequilla, el resultado será más parecido a los panqueques. Y si ese es el caso, ya puesto, en vez de echarle miel, le echas dulce de leche y te los comes acompañado por un buen mate y alguna de las milongas de Atahualpa Yupanqui. Eso es. El uso del aceite de oliva es el distintivo de la cocina mediterránea. Galeno de Pérgamo decía que el uso de la miel también regulaba los humores. Sí, como el plural de humor,
pero en este caso no hacía referencia a un estado de ánimo, sino a la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. El equilibrio en estos 4 humores lo proporcionaban alimentos como los teganites con miel. Otros textos griegos de la época, de los que también recogieron la receta de los teganites, mencionan las semillas de sésamo tostadas como ingrediente extra, como toque final. Pues vamos a ir dando pasos hacia el final de este programa de Empírica Culinaria mencionando a Ateneo de Náucratis, un gramático y escritor griego que vivió aproximadamente entre los siglos II y III después de la Era Común. Ya que empezamos con contexto histórico, qué menos que terminar de igual manera. Y es que Ateneo de Náucratis dejó escrita una obra llamada Los Deimnosofistas, o El banquete de los eruditos, donde se pueden leer curiosos diálogos relacionados con la gastronomía de la antigua Grecia y también de Roma. En esta obra, Antonio, nos encontramos la receta de hoy, que nos ha servido para seguir dando la barrila sobre algunas particularidades de la cocina de la antigua Grecia. Efectivamente, Ateneo de Náucratis nos dejó en El banquete de los eruditos su propia descripción de los teganites, que no es diferente a lo que os hemos descrito de la obra de Galeno de Pérgamo. Es un libro muy divertido, por otra parte. Al parecer, los diálogos son fragmentos de obras de comedias que se centraban en temas culinarios. A pesar de su antigüedad, el autor ya nos deja evidencia de lo que hoy día conocemos como dieta mediterránea. Esto es, frutas, hortalizas, legumbres, verduras, vino, pescado, quesos, carne y aceite de oliva. Lo que sí es necesario advertir es que el universo gastronómico que nos ofrece el banquete de los eruditos de Ateneo de Náucratis solo se centra en las vivencias de las clases sociales más adineradas. Así que no esperen encontrar ahí un reflejo fiel de la realidad cotidiana de la antigua Grecia. Es eso, una comedia que incluye información histórica muy valiosa. Pues a ver si para el próximo programa de Empírica Culinaria nos atrevemos con alguna deconstrucción gastronómica del siglo XXI, a ver qué nos sale. Tortillas de patatas deconstruidas, gazpacho deconstruido... Mira, mejor no, prefiero los teganites, que son más saludables. Y un buen plato de puchero. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.